Hermanos y hermanas de las pequeñas comunidades, tengan ustedes muy buenas tardes. Como ya sabemos, en estas últimas semanas se ha tratado el tema Dios habla hoy, concerniente a la Sagrada Palabra. En esta ocasión me correspondió en esta pequeña catequesis el tema en la historia y lenguaje humano. Dice una cita en el número 13 de la Constitución Conciliar, Dei Verbum, o del Verbo, sobre la divina revelación, escrita por hombres y el lenguaje humano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aunque la Sagrada Escritura es el compendio de la palabra de Dios, el autor es Él, y aunque fue escrita por seres humanos, por hombres de carne y hueso iguales a nosotros, no por ángeles, ni por extraterrestres, ni por seres de otros mundos, realmente la palabra fue dictada, por decirlo en cierta manera, por hombres iguales a nosotros, con nuestros mismos problemas, con sus anhelos, con toda su historia, en un contexto muy lejano de hace muchos siglos. Del Verbo es un documento del Concilio Vaticano II que reflexiona sobre la naturaleza de la divina revelación, su transmisión e interpretación. Presenta dicha revelación en el Antiguo y Nuevo Testamento. Concluye con la relación entre la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Escrita por hombres. Sí, hermanos, como les dije, escrita por hombres, por seres humanos iguales a nosotros, pero inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios. Las tradiciones orales. Cuando nosotros vamos en un paseo, en un tour por una ciudad diferente a la nuestra, nos encontramos en muchas ocasiones, por no decir en la mayoría, con monumentos, con estatuas de determinadas personas de aquel pueblo, de aquella ciudad o país. Nosotros preguntamos, ¿y este quién fue? ¿Qué nos dicen las personas? ¿Qué nos contestan los habitantes de ese lugar? Ese fue un prócer de la independencia de este país o de esta ciudad. O también nos dicen, esta persona fue alguien muy pudiente, pero que hizo muchas obras de caridad. Hizo el asilo, el asilo para los ancianos, colabora en el templo, colabora en el hospital. En fin, nos dan una serie de razones que hacen que este señor, que la estatua, el monumento a esta persona sea muy visible en aquel parque o en aquel lugar. Si nosotros preguntamos más allá, también dirán algunos, sí, nuestros padres nos hablaron de este personaje, de esta persona, nuestros abuelos, nuestros tíos. Es allí cuando se va formando la tradición oral. Pero más adelante esa tradición oral también se puede convertir en una tradición escrita. ¿Por qué? Porque aquellos personajes del pueblo deciden, para que no se olvide en la memoria aquel personaje, los grandes hechos que hizo, entonces los compilan en libros, en escritos. Ya esa es la tradición oral escrita. Las narraciones pasan pues de personas a personas, oralmente, de familias en familia, de comunidades en comunidades, pero siempre con el fin de catequizar, es decir, de acrecentar la fe en la comunidad. La tradición oral en la Sagrada Escritura viene de muchísimos años, por no hablar de siglos atrás. El primer libro que aparece en la Sagrada Escritura en su orden es el Génesis. Pero dicen los estudiosos, los entendidos, que no fue el primer libro escrito.
El primer libro fue el Éxodo, que es el segundo libro de la Sagrada Escritura, en el Pentateuco. Pues bien, tal vez qué fue lo que pasó. Tal vez cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, algún niño, alguna persona le preguntó a otra, papá o tío, usted amigo, ¿por qué estamos en esta situación de destierro? ¿Por qué caminamos tanto? ¿Por qué tenemos tantas penalidades en un desierto que no tiene agua, no hay animales, no hay que comer? ¿Por qué el Señor nos trata así? Entonces, estos personajes se dieron a la tarea de hacer una historia sobre la creación del hombre y la situación que llevó a este pueblo israelita por sus malas acciones, por su falta de fe en un Dios, a crear el Génesis, y fueron elaborando poco a poco, sobre todo la parte sacerdotal, esta historia en el Génesis que aparece como primer libro. Bueno, para no salirnos del contexto, digamos también que los escritores de la Sagrada Escritura fueron llamados agiógrafos, personas inspiradas por Dios, pero no fueron cualquier clase de personas, eran personas, en la mayoría de ellas, sabias, entendidas, que empezaban a mostrar interés en la comunidad, en lo concerniente a un ser superior. La tradición escrita, algunos miembros de la comunidad, como les digo, estos geógrafos recopilaron materiales sobre los acontecimientos y los escribieron para no olvidar las experiencias. ¿En qué los escribieron? Los escribieron en rollos de papel larguísimos o en pergaminos. Cuando eran escritos en rollos de papel, estos se llamaban papiros. El papiro es una planta que nace más bien en los humedales. Incluso actualmente, por los lados de nuestro oriente antioqueño, hay cultivos de papiro. Son unas matas que nosotros a veces vemos en las orillas, como les digo, de los humedales, de las lagunas, larguitas que tienen un penachito en la parte superior y se abren como una especie de palmita y una flor. Ese es el papiro. Ellos lo trataban, lo metían en unos recipientes con sal, allí le sacaban la humedad, luego los movían por medio de unos molinos, los trituraban y sacaban el papel. Ese era el papiro. Pero también estas Sagradas Escrituras fueron escritas en piel de animales y en este caso se llaman pergaminos. Ahora hablando sobre la tradición, hermanos de la comunidad, les puedo leer un poco de esta guía del catequista. Tradición. Literalmente, la tradición es la enseñanza que se comunica de una generación a otra. Tradición, con T mayúscula, se refiere a la palabra revelada por Dios que se transmite en la Iglesia. Como tal, tradición tiene dos significados estrechamente relacionados entre sí. Tradición es toda la revelación desde el comienzo de la historia hasta el final de la era apostólica, transmitida por los fieles de generación en generación y preservada por la guía divina del Espíritu en la Iglesia instituida por Cristo. La Sagrada Tradición, más técnicamente, se refiere dentro de la revelación a aquella parte que no está contenida en las Sagradas Escrituras porque no se escribió hasta más tarde. Hablando más de la tradición de la palabra de Dios, o como muchos la llamamos la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la Torá, antiguamente, es realmente fascinante. Es un libro que lo enamora a uno, el que cuando uno empieza a leerlo no lo quiere soltar de sus manos. Por eso hay un capítulo aparte que dice aquí que la Biblia no se caiga de las manos. Es realmente fascinante.
También es el libro más leído en la historia de la humanidad a través de todos los siglos. Y como nota les dejo para conocimiento que el segundo libro más leído en la historia después de la Sagrada Escritura es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha del español Miguel de Cervantes Saavedra. Muchos seglares o personas dedicadas a la meditación estudian inclusive el hebreo y el griego para poder estudiar y leer la Biblia en sus idiomas originales. Por aquí derecho les digo que el idioma de Cristo era el arameo y la Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo. Otras muchas personas que no saben leer ni escribir también se dedican a aprender a leer solamente por el hecho de leer la Sagrada Escritura. Ahora les cuento que hay un género, la Biblia tiene bastantes géneros. Está el género literario, está el género sapiensal, el género histórico, y hay un género especial que es el género evangélico. En el género evangélico es el que se refiere directamente a los santos evangelios. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es el querigma. Sabemos muy bien que el querigma es el anuncio gozoso de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Anuncia y predica que Cristo está presente y actúa en la iglesia en forma permanente. Nunca nos abandona. En los evangelios hay datos narrativos de carácter histórico, social, cultural, político, de la época y del lugar en que se relacionan. El papel del evangelista es hacer coincidir todos esos datos políticos, sociales, económicos y mover a Jesús, mover, digamos, a los actores de estas escenas bíblicas y evangélicas en un contexto social, de manera que cuando nosotros escuchamos o leemos el Sagrado Evangelio, siempre tenemos un lugar, siempre tenemos una escena, un paisaje que concuerda en todo a lo que se está leyendo. El evangelista escribe el Evangelio, pero no es el que habla, no es el evangelista, ni Lucas, ni Mateo, ni Marcos, ni Juan, los que están escribiéndolo. Ellos simplemente fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y en esta inspiración el Señor los movió a que escribieran, a que nos dieran un mensaje de amor, de paz, de salvación. Dios, Jesús, ser divino, expresa su palabra a través de labios humanos. Es por eso que es tan importante cuando nosotros estamos en la Eucaristía poner mucha atención a la palabra, no solamente al Sagrado Evangelio que lee el sacerdote, sino también a las lecturas que hacen los proclamadores. Tanto el Sagrado Evangelio como las lecturas y como la consagración del pan y el vino merecen la misma dignidad. Cuando nosotros tenemos la sagrada palabra en nuestras manos, es a Cristo a quien tenemos. Es como si el sacerdote estuviera alzando la divina hostia, la divina forma para su consagración. Este texto evangélico no existía anteriormente, por eso no aparece sino en el Nuevo Testamento. La historia de los hechos, los evangelistas elaboran sus escritos como si estuvieran haciendo una exposición histórica de los acontecimientos de la vida de Jesús. Tenemos pues que en los hechos, también en los evangelios y en la tradición oral, la
tradición escrita, después de haber sido unos relatos orales, hay en la tradición oral hay unos elementos muy importantes, que son tres. El primer elemento, en la tradición oral y que luego fue transmitida y escrita por los hagiógrafos, el primer elemento es el hecho. En este elemento es Dios el que actúa, o el Espíritu Santo, o Jesús, o una persona, o una comunidad. En este elemento se narran los sucesos, lo que sucedió, digamos, por decirlo en cierta manera, la parte histórica y activa. Por ejemplo, cuando es Dios cuando actúa, o cuando es Jesús movidos por el Espíritu Santo, dice de Jesús: Él resucitó a un muerto, Él sanó a un leproso, Él levantó al paralítico. Ahí está actuando la persona de Jesús. Ese es el hecho. Pero también puede decir, en la comunidad antigua, el pueblo de Israel vagaba por el desierto, buscando la tierra prometida. Ahí se está refiriendo a la comunidad. Es la comunidad, todo el pueblo, en el que se refiere allá. También, por ejemplo, cuando después de la resurrección de Jesús aparecen las primeras comunidades. Es la comunidad, las pequeñas comunidades las que empiezan a actuar, siempre movidas por el Espíritu Santo. Ese es el carácter, que es Dios el que actúa en ellas, es el Espíritu Santo. Y también actúa una sola persona, como Pablo cuando salía en sus misiones a predicar, a anunciar el Evangelio. El segundo elemento es la tradición oral. Hay propiamente la tradición oral y la tradición escrita. Narraciones de personas a personas, como les dije ahora, de comunidades a comunidades, de familias a familias. Y el tercer elemento es la tradición escrita. Algunos miembros de las comunidades recopilaban materiales sobre los acontecimientos y los escribían para no olvidarlos, porque la memoria, como parte humana, se puede olvidar fácilmente. Bueno, hermanos, antes de concluir esta pequeña catequesis, les voy a leer el Sagrado Evangelio. Ya lo leyeron en esta catequesis, en esta reunión, pero se trata de un Evangelio que he escogido exactamente porque nos va a hablar muy directamente y nos va a dar todo el ejemplo de lo que les acabo de decir. Espero que lo escuchen con mucha atención y que luego hagan una lección divina de él, lo mediten y veremos que en este Evangelio se va a reflejar lo poco que he podido hablarles en la catequesis. Evangelio según San Lucas. Impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era respetado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se le entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciendo: Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Todos lo aprobaban y estaban admirados por aquellas
palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿pero no es este el hijo de José? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos cómo en este evangelio prácticamente se cumple la pequeña catequesis que les he hecho. El Señor Jesús va a la sinagoga, asiste a ella, movido por el Espíritu Santo, porque Él, como su familia, la divina y la sagrada familia, María, José y el niño Jesús, fueron siempre personas creyentes, orantes. Ellos asisten a la sinagoga y cumplen como buenos judíos con este mandato. El Señor toma el pergamino. Ahí se relaciona el pergamino, que en ese tiempo pues no eran libros como ahora, textos, no. Era un pergamino, un rollo largo, una tela, y ahí leyó la escritura, lo que había escrito el profeta Isaías. Vemos también esta disposición, y vemos como el Señor, cuando termina, Él dice: hoy se ha cumplido este pasaje bíblico en mí. Es decir, que así como a Él lo tocó en su interior, también a nosotros, en el Evangelio, la Sagrada Palabra, la lectura que hagamos de la Biblia, siempre nos toca, siempre nos da un mensaje, porque el Señor siempre está pendiente de nosotros. Por medio de la palabra nos envía la salvación, la sanación, el perdón. Nos motiva a seguir adelante como pequeñas comunidades. Así, hermanos, que pongamos mucho empeño en leer la Sagrada Palabra. No escatimemos el tiempo, saquemos unos minutos diarios, y cuando la tengamos en nuestras manos, tengamos la fe concreta de que es el mismo Jesús el que estamos cargando. No lo despreciemos. Bueno, hay dos o tres preguntitas. Primera pregunta: ¿quién es el autor de la Biblia? La segunda pregunta: ¿cuáles fueron los personajes secundarios en la escritura de la Biblia? Y por tarea les voy a dejar una pequeña misión. Como les he dicho, todos debemos leer la Sagrada Escritura, sacar unos minutos diarios para ella. Bien, en nuestras familias, en nuestros hogares, pues antioqueños, me imagino que en todos los hogares tenemos la costumbre de reunirnos los fines de semana en familia, sea donde nuestros padres, nuestros hermanos, en fin, y aquí nos reunimos generalmente a jugar cartas, a jugar parqués, a hablar, a ver el partido de fútbol. La tarea que les voy a poner en esta ocasión va a ser para que este próximo fin de semana, cuando vayamos donde nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos, a leer, a jugar parqués, a leer las cartas o dominó, más bien hagamos una pequeña lectura de la Biblia y leamos el siguiente pasaje bíblico. Anoten, por favor: San Juan, capítulo 5, número 17-30. Les repito también las preguntas. La primera es: ¿quién es el autor principal de la Biblia? La segunda: ¿quiénes son los autores secundarios de la Biblia? Y la tercera: ¿qué se quiere dar a entender cuando se dice que la Biblia fue escrita en lenguaje humano? Muchas bendiciones para todos ustedes y tengan una feliz tarde. Muchas gracias. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo mucho?